Buenas noches, estamos nuevamente hoy fecha 11 de junio del año 2025. Iniciamos nuevamente nuestro programa y un espacio de comunicación con una hora realmente que sea del alcance de todos nosotros, nuestros seguidores. Un espacio de comunicación es la pura verdad con el congresista Elías Varas. El día de hoy estamos frente a un gran problema, como hemos tenido información en la Comisión de Fiscalización, donde había unas revelaciones referente a una carta que ha hecho llegar el doctor Cavani, de las cuales informa sobre lo que ha sucedido de la cirugía de la señora Dina Boluarte, motivo por el cual está totalmente el escenario movido, sabiendo que el día de mañana en el Congreso de la República se va a dar el voto de confianza a todo este gabinete. Pero bueno, el día de hoy también quiero dejarles, presentarles, va a estar con nosotros un compañero congresista. Él es abogado de profesión, él es congresista que representa a la región Arequipa. Me refiero a Jaime Quito. Él es un compañero que muchos de ustedes estoy seguro que lo conocen y lo identifican. Yo quiero darle la bienvenida y dejar en uso la palabra para su saludo. Jaime. Buenas noches, Elías, doctor Elías. Y también buenas noches a tu público, y creo que es importante estos espacios de conversación que permita también traslucir nuestra forma de pensar y también lo que venimos haciendo, y temas trascendentales o que tienen que ver con el acontecer político que de todas maneras afecta la cotidianidad de la población. Bien, Jaime, queremos tratar un tema de mucho interés para todo el sistema democrático, los países que nos preciamos de generar democracia, y lo que tiene que ver con el tema del Estado de Derecho. ¿Tú cómo concibes el Estado de Derecho acá en nuestro país? ¿Crees que existe un Estado de Derecho real? Ciertamente, mire, el Estado de Derecho es que un Estado se pueda ceñir en base a determinados cánones jurídicos que están establecidos desde la Constitución, las diversas leyes, y eso implica lo que es la República, es decir, la diversidad de poderes que puedan garantizarnos también derechos a los ciudadanos y que pueda haber un buen vivir. Pero hoy lo que vemos, que si bien es cierto puede haber un ámbito legal, pero el tema está en que el Estado de Derecho se mide de acuerdo a quién esté en el poder, ¿no? Porque no todos tienen justicia para determinados aspectos y otros tienen exageradamente beneficios. Y creo que eso a mí me lleva a reflexionar de la situación por la cual hoy estamos viviendo en el país. Podemos decirnos de democracia, pero democracia no solamente es que elijamos cada 5 años presidentes, o en todo caso no se permita que un presidente culmine su periodo. Democracia también debe ser fundamentalmente la participación de la ciudadanía, porque nos estamos olvidando de algo fundamental, que el primer poder del Estado es el pueblo. Así es. Mira, todos nosotros sabemos que nuestro Perú está concebido de su república bajo 3 poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bajo ese esquema de Estado, ¿cómo tú crees que actualmente hay un equilibrio de poderes, los llamados pesos, contrapesos? Se da, porque de eso se trata, ¿no? Que cuando se concepciona esta propuesta de Estado, era justamente que hay el verdadero equilibrio, ¿no? ¿Cómo lo percibes actualmente desde el quehacer que nosotros tenemos el espacio del Congreso? ¿Cómo crees tú, nosotros que estamos en un espacio legislativo, y la población en general, a ese pueblo que nosotros siempre nos preciamos de representarlo, cómo crees tú que nos pueden concebir ellos, ¿no? Bajo este esquema del Estado de Derecho, ¿no? Bajo la concepción jurídica, ¿no? del establecimiento de estos 3 poderes del Estado, hay que sumarlo dentro del aspecto sociológico o social, que es el poder político, y sobre todo el poder económico, que es algo que no estamos tomando en cuenta, porque al final de cuentas son los destinos de quien tiene el poder económico que establece la relación que existe entre los poderes del Estado. En ese sentido, lo que vemos es que estas instituciones que son parte del Estado
Primero, que no hay una interdependencia. Más aún ahora en lo que hemos visto en la escena después de Pedro Castillo, es que nos han llevado a tener un control de todas las instituciones con intereses claros particulares de mantener el statu quo, o sea, de garantizar políticas neoliberales, y para eso necesitan la instrumentalización de los diversos agentes que participan en el Estado para poder garantizar todo ello. Y eso lo que nos está llevando a una confrontación clarísima, en el sentido de que no veo una independencia, autonomía de los poderes, sino que todos encaminan hacia un mismo objetivo. Pueden haber determinadas fricciones, pero en esencia encaminan hacia un mismo rumbo, y que lamentablemente no es para el bienestar de la población, porque si no estaríamos en otras condiciones nuestros trabajadores, nuestra población en general tendría otras condiciones de vida, pero lamentablemente no se está dando ello, porque el poder económico y el poder político se están utilizando para otros intereses, menos para los intereses sociales comunes que tenemos en el país. Mira, Jaime, el día 7 de diciembre del año 2022 sucedió un acontecimiento que de alguna manera cambió el rumbo del país, ¿no? Desde ahí el país vive sumido en un Estado de Derecho totalmente violado. Vivimos en un tema donde no se respetan los derechos humanos, la democracia, que era débil, más lo hemos debilitado, y en ese momento crucial donde el Congreso de la República también de manera arbitraria convoca para hacer un tema de una sucesión, vacar al presidente y hacer una sucesión, que realmente todo esto ha quedado claro que es inconstitucional e ilegal, porque no se guardaron los procedimientos adecuados. Pero lo que yo quiero reflejar y que el público conozca, que Jaime Oquito también fue uno de los congresistas que votó en contra de esa vacancia, ¿no? Así como mi persona y otras personas que creímos y estamos convencidos que ese momento se estaba violando todo lo que era la democracia en el país. Jaime, de esa fecha acá, tú, si volvería a pasar lo mismo, ¿volverías a votar igual? Volvería a votar igual, y todavía haría algunas otras cosas más que no hice en ese momento. Primero, porque creo que esto parte de un análisis no del momento, sino que esto era todo un proceso que se venía dando desde el momento que Pedro Castillo gana en primera vuelta en abril, y ya vimos en junio que no se le quería no se quería resolver a su favor. Ha habido la población que tuvo que salir a las calles para defender su voto, y luego ya cuando se asume el cargo, empieza también todo un plan de parte de la derecha, porque existía el temor de que se pueda de alguna manera para ellos afectar sus intereses, ¿no? Y eso evidentemente iba a llevar en cualquier momento a hacer lo que hicieron el 7 de diciembre del 22, o hacer otro escenario que lo estaban preparando. Trabajaron un conjunto de escenarios, pero y una estrategia bien implementada y montada, ¿no? Por supuesto, bien trabajada desde un primer momento. No fue un tema que lo hicieron simplemente el 7, el 6 de diciembre, o que hubo una cuestión de lectura. No, tiene que ver con un conjunto de hechos que tú podrás recordar, que había sistemáticamente un bloqueo en el Congreso para evitar que se continúen con algunas políticas adecuadas, y se ha continuado en ese proceso de forma indeterminada, indefinida, y el objetivo ha sido eso: traerse abajo un gobierno de carácter popular y evitar fundamentalmente no respetar el voto popular, ¿no? Y sobre todo, Jaime, 8 millones de peruanos le dieron la confianza a Pedro Castillo, donde le dijeron, bueno, usted quiere que nos gobierne, pero desde ahí, como tú dices, la estrategia bien montada. ¿Qué se hace, no? Primero se trata de legitimar a Pedro Castillo, no se le quiere proclamar en la fecha establecida. Se le acusa de terrorista, posteriormente se le quiere delegitimar con un tema de que él es el corrupto, sabiendo que esas fuentes que acusaban de corrupción, ellos son los corruptos de toda la historia que los acusa. Entonces ya hasta vimos que el Ministerio Público, mediante la señora Patricia Benavides Vargas, una fiscal que es acusada de no tener ni siquiera las tesis, pero sin embargo entra como un instrumento
para poder generar acusaciones tras acusaciones y denuncias tras denuncias que ingresaron al Congreso de la República y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Dicho sea de paso, esta comisión de la subcomisión es una lavadora. Lava a quien quiere lavarles. Por ejemplo, los casos de Patricia Benavides Vargas, de ella misma, ha sido prácticamente excusada de todo tipo de responsabilidades. El caso de la señora Dina Boluarte, lo mismo, pero sin embargo, la hostilización y la instrumentalización del ataque permanente a las figuras políticas con cierto potencial popular los están tumbando. Entonces, sigue toda esta organización de tratar de legitimar al opositor y para ellos implementar todo su poder con la finalidad de capturar las instituciones, ¿no? ¿Y eso tú crees que no pone en riesgo el tema de las elecciones del año 2026? No sé qué opinión. Mira, yo creo que todo ha sido instrumentalizado, ¿no? Ha sido instrumentalizado todas las instituciones, porque recuerda, todos al unísono decían que tenían que vacar a Pedro Castillo o sacar a Pedro Castillo, le decían de todo. Todos se pusieron de acuerdo en ese entonces. Después se pelearon, hubieron un conjunto de cosas, pero ahí se pusieron de acuerdo todos. Se pusieron de acuerdo todos porque estaba en riesgo y en peligro los intereses de los grupos económicos que tenemos en el país, porque temían a que se avance a un proceso constituyente que nos pueda dotar de una nueva constitución y acabar con esta constitución neoliberal que es la ganancia principal que tienen los grupos económicos hoy. Estaban temerosos de que puedan nacionalizarse algunos proyectos o algunas empresas como el gas de Camisea, ¿no? Había el temor de muchas cosas. Si bien es cierto, debilitaban por diversas formas, pero se tenía el temor de esas acciones que puedan realizarse. De ahí que ellos se aventuraron y hicieron todo, y todos estuvieron en esa misma lógica. O sea, si revisamos esos días, vamos a ver que todos van a desfilar en ese mismo horizonte. Y ahora evidentemente la derecha no va a permitir que se dé un Pedro Castillo II. No van a permitir de ninguna manera. De ahí que han cambiado todas las leyes, normas. Han hecho las normas y las leyes para distintos escenarios. Escenario 1, escenario 2, saco debajo una determinada ley o norma para legalizar todo lo que puedan hacer. Lo que nos están, la única garantía que nos están planteando no es una garantía de transparencia, ni mucho menos, sino la única garantía es de mantener estado o sociedad que tenemos neoliberal, con las empresas donde nos dicen que los privados son los que nos van a generar generación de puestos de trabajo y nos van a generar inversiones, cuando lo que estamos viendo es que se están beneficiando enteramente. Nos van a decir que la estabilidad y todo un conjunto de cuentos, pero la situación de la población va a ser como la que tenemos hoy en las calles, exigiendo sus derechos, y también la población con menos derechos, porque ellos son los que se dan amnistías, ellos son los que se dan amnistías tanto judiciales como también amnistías económicas, tributarias y beneficios en todo aspecto. Y yo lo que veo, realmente estoy muy preocupado, porque el próximo escenario va a ser muy adverso y una repetición de lo que fue el 7 de diciembre, porque mira, no tuvieron ningún aspaviento, ningún temor, nada de acabar con la vida de 70 peruanos. Sí, mira, y sumado a esto, Jaime, el problema que ahorita estamos viendo, ¿no? El Congreso muchas de las veces aprueba exoneraciones a los agroexportadores, a un sector económicamente muy importante en el país, pero también bastante irresponsable con el tema del desarrollo del país, bastante irresponsable con la generación de derechos de esos trabajadores que generan la riqueza para ellos. Pero cuando un grupo de congresistas en este espacio del Congreso plantea este tipo de iniciativas legislativas, las comisiones que ya también están invadidas por ellos, como la Comisión de Economía, la Comisión de Presupuesto, son las que tienen que ver con el tema de exoneraciones, son los que tienen que ver con el tema de beneficios para estos grandes empresarios. Prácticamente ellos tienen los votos y lo aprueban.
Pero lo peor, lo que sucede es con el Ejecutivo. El Ejecutivo, que debería poner el punto de reparo, que este tipo van a afectar al tema de la recaudación fiscal anual. El Ejecutivo no dice nada, lo deja pasar. Entonces no tenemos unos ministros, como se dice, bien cuajados, bien cuadrados para defender la patria. ¿O es que todo este comportamiento obedece a esa componenda de debilitar la democracia, de sacar a Pedro Castillo porque era un estorbo para ellos, porque realmente las intenciones eran apoderarse del Perú, porque Pedro Castillo era un estorbo para ellos? Mira, volviendo a esta parte ya de la realidad, lo que está sucediendo en este momento con relación a lo que el juicio oral a Pedro Castillo. Pedro Castillo, dado todas las condiciones, no solamente opiniones nacionales, sino internacionales, resulta ser un preso político. Es un preso político porque los grupos de poder en el Perú quisieron que así sea. Pero, ¿cuál ha sido el comportamiento de la fiscal que investigó supuestamente el caso de Pedro Castillo, que formuló o tipificó el delito de Pedro Castillo? ¿Y cuál es el comportamiento de los jueces de esta sala cuando se está llevando el juicio oral a Pedro Castillo? Todos son provisionales, ninguno es titular. Pareciera como que esto es un circo, la sentencia ya está, condenarlo, lógicamente prohibirle de su libertad de manera abusiva, arbitraria y mucho más con cierta parcialidad para no ejercer la justicia. Entonces, ese actuar prevaricador de ellos, ¿cómo lo ves tú, no? Porque, o sea, como que tú no tienes derecho a defenderte porque todo ya está digitalizado y la población no está reaccionando. ¿Cómo realmente tú como abogado, tu punto de vista jurídico, cómo crees que esto, cuál sería la amenaza, no? Mira, primero respecto al primer tema que tocaste, ¿no? Yo creo que ellos solamente ven el desarrollo y y también para beneficio de ellos y de quienes representan, ¿no? Entonces, porque la concepción de desarrollo que tienen es en la medida que crezca sus bolsillos, o sea, crezca las ganancias que ellos, de quienes representa hoy toda la derecha que está en convivencia con el Ejecutivo, que el Ejecutivo está en pos de garantizar su impunidad y el Legislativo, que están los partidos de derecha, quieren también garantizar su perpetuidad para de esta manera los grupos económicos sigan siendo los que se beneficien por anga y manga, por uno y otro lado. Entonces aquí lo que vemos claramente es esa lógica que tenemos que entender. El desarrollo para ellos es beneficio económico, utilidades, lo mejor que puedan, mientras que para la población en la situación en la que está. No es el desarrollo que nosotros tenemos entendido de dar valor agregado, de invertir en educación, en salud, darle condiciones de vida a nuestra gente, utilizar los recursos naturales que tenemos para poder beneficiar a toda esa población. Es decir, pensar en país, en futuro y también en nuestra gente. Eso de ninguna manera lo tienen pensado. Y evidentemente eso les tiene que funcionar. Y si no les funciona, hacen lo que hicieron el 7 de diciembre. Y todo aquel que se ose a deslindar o de alguna manera plantear otro escenario, evidente pasa como lo que está pasando con Pedro Castillo, porque ahí no hay nada jurídico. Todo es político. Porque lo jurídico ha reventado, no se ha aceptado absolutamente nada. Y por ello, evidentemente, Pedro Castillo es un preso político que lo que están buscando es que no sea candidato. Quieren dar la sentencia antes de tiempo porque las encuestas le dan a Pedro Castillo como favorito. Si fuera el candidato, volviera a ganar. Entonces, lo que quieren es acelerar la sentencia, de ahí que hacen un juicio express en el que han corrido. O sea, yo quedo sorprendido, un juicio que a la semana 2, 3 veces, y veamos los procesos de otros expresidentes que sí están vinculados a la corrupción.
años y de años, y en el caso de Pedro Castillo lo quieren hacer inmediatamente, como usted indica, que esto ya me parece es, como dicen, el anuncio de una sentencia condenatoria, ¿no? Y evidentemente también aquí lo que buscan, aparte de no permitir que Pedro Castillo sea candidato a nada, lo que están buscando también es el precedente histórico, que no se vuelva a repetir un escenario de abril del 2011, que lo han sentido tremendamente, donde el pueblo se ha atrevido a salirse de las garras que la derecha durante todos estos tiempos ha venido llevando. Porque recordarás que ahí no se hizo una campaña millonaria, como osan decir, porque fue la población que fue a hacer su propia campaña, convocaban, o sea, de voz en voz. Fue una tarea titánica de la población, y creo que eso es lo que no quieren volver a repetir, porque no van a poderlo controlar. Pero yo lo digo como un analista, ¿no? Que eso, y como me dicen también algunos profesores de sociología, el Perú está en un proceso de ebullición, ¿no? Y eso puede, en cualquier momento, puede generar fuertes conmociones. Mira, ya que tocaste el tema dentro de una línea histórica, pareciera este tema de las lecciones que nos quieren dar los grupos de poder, justamente lo que pasó en la revolución de 1781 con Túpac Amaru, ¿no? Es el único por atreverse a decirle pues al señor Areche y a todos estos españoles en el Cusco se sublevó, y dijeron, bueno, la única manera de decirle a los demás indios para que no se subleven es que hay que crucificarle en la plaza de armas tirándolo con caballos, ¿no? Que fue una lección para que nadie más se atreviera a hacerlo. Igual, ellos quieren dejar bien establecido, oye, no te atrevas tú a postular, porque lo que le pasa a Pedro Castillo te va a pasar a ti también. Entonces eso es una enseñanza, como tú dices, quieren impregnar así, acuñar y decirte, bueno, no te atrevas, porque nosotros solamente estamos autorizados para gozar del poder de todo esto, lo que es el Estado peruano. Mira, Jaime, hace poco tuve la suerte de acudir a visitar al profesor Pedro Castillo a Barbadillo, a la cárcel donde está él recluido. Y dentro de estas conversaciones que teníamos, él me hacía saber, ¿no?, de que si sacamos una cuenta y conocemos muy bien la historia, Fujimori en el año 93, 94, él concesionó muchos de nuestros territorios peruanos para el tema de la minería, en el tema de la producción de las agroexportaciones, terrenos inclusive en el tema de la pesca. Entonces él decía que estas concesiones fueron de 25 años. Y mira, si hacemos una línea de tiempo, prácticamente el año 2023-24 se cumplía el plazo para decir las concesiones hasta acá quedaron, porque Pedro Castillo no lo iba a permitir que esas concesiones continúen. Pero fíjate qué casualidad que todos los astros se alinearon justo para diciembre del año 22, porque el 2023 iba a suceder lo que te estoy comunicando y que me contó él, y la lucha fue incesante, más intensa, para como que diciembre era el plazo que se le cumplía a Pedro Castillo y ver cómo lo sacamos, y lo sacamos, ¿no? ¿Por qué? Porque también habían plazos de concesión, y él se pregunta la fecha y dice, ¿qué habrá sido de esas concesiones? ¿Dina Boluarte lo habrá firmado? Sí, ahí se decía Conga no va, tía María no va, y ahora sale el ministro que ya fue, que lo censuramos, el ministro este señor Puneño, que salía como decirse, con el pie en alto, y decía, tía María sí va, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, ¿qué está ocultando Dina Boluarte? Ella ha firmado las concesiones realmente a cambio de nada, de beneficios para el Perú, exponiendo la vida de muchos de nosotros los peruanos, y no hay una transparencia ahí. Y fíjate también en el análisis de Pedro Castillo, también él dice, ¿no? Bueno, uno de los motivos era que las concesiones ya iban a finalizar y yo iba a decir que no, y estos grupos de poder querían, como se dice, bajo cualquier motivo, vacarlo, sacarlo a él para seguir con las concesiones. Y eso es lo que está pasando también en el sector minero, ¿no? Y lamentablemente no se le pide del Congreso de la República, cada vez que tu bancada, mi bancada y otras pedimos las interpelaciones a los ministros,
no lo tenemos porque no tenemos los votos, porque sabemos que los grupos de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, de César Acuña con Alianza para el Progreso, Renovación Popular del alcalde de Lima y otros, Avanza País y otros que se suman a este concierto, realmente no permite que interpelemos siquiera y mucho menos censuremos a sus ministros. ¿Cómo lo ves tú este tema, no? Porque estamos frente a otro proceso electoral, el 2026. ¿Cuál será el comportamiento? Porque ahora ya no va a haber una sola cámara, va a ser ya un Senado, una bicameralidad mediante un Senado y diputados, y donde se le ha dado todo el poder al Senado de la República, porque estos grupos de poder que están en el Congreso creen que ellos son los próximos senadores. O sea, hablo de Keiko, de César Acuña, del Porqui mismo, porque al postular y no ganar, porque no van a ganar, ellos van a tener que ser senadores, y los senadores para poder moverle el piso políticamente a cualquier gobernante que se siente en el sillón de Pizarro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, no? Bueno, primero que toda la década del 90 ha sido de una liberalización total. Hemos entregado cerca de 230 empresas públicas a costo de nada, por más que nos hayan dicho que Telefónica nos está devolviendo el rescate de Atahualpa, pero hoy vemos que se ha llevado ya toda la empresa. Y no pagó su deuda, ya se fue. Nos hicieron el cuentito del cholito, como nos tratan. Entonces, y evidentemente aquí lo que se ve es que Dina Boluarte está totalmente metida con las grandes empresas, ¿no? Si no, el cantar sería otro, no se aceptaría cuántas cosas, denuncias que se están haciendo, mentiras, engaños, firmas que no tienen nada que ver. O sea, todo eso no se perdonaría por nadie, pero hoy se perdona todo porque evidentemente está dejando las puertas abiertas o haciendo lo que les dé absolutamente lo que les conviene a ellos. Nos han metido el cuento, nos venden el cuento de que 60 proyectos mineros que en el país van a empezar a explotarse. Eso nos va a sacar de la recesión, nos va a sacar de la crisis económica. Cuando yo quiero preguntar, o sea, ¿en qué lugar del país donde hemos tenido actividad económica esas poblaciones se hayan desarrollado? En ninguna, más bien contaminados con relaves mineros, contaminadas las tierras, y estamos destruyendo lo que podemos dar a las futuras generaciones, ampliar nuestra frontera agrícola para darle seguridad alimentaria. Eso no se piensa en lo absoluto. Entonces, lo que considero es que aquí hay una situación muy grave de que en el próximo proceso electoral lo que se pretende hacer es continuar con todo ello. O sea, piensan poner a un monigote más en Palacio de Gobierno y continuar con esta situación. No quieren ninguna adversidad a este plan que tienen. Tú indicabas, o sea, del 92 al 22 o 23 ya pasaron 30 años. Quieren otros 30 años más de neoliberalismo, de estabilidad, entre comillas, y desarrollo para garantizar sus utilidades y ganancias a costa de la pobreza de nuestra población, porque el INEI ha señalado, porque a mí me sorprende mucho que dice que hay 9 millones de pobres, pero hay otros 10 millones que están en situación de vulnerable, es decir, que son 19 millones de pobres que tenemos en el país. Entonces, la situación está muy crítica, y creo que también es un deber moral nuestro plantear toda esta situación y poder también plantear algunas salidas, ¿no? Sí, bueno, la verdad, Jaime, la visión que tú tienes lo compartimos todos nosotros, ¿no? De mucha preocupación, cómo los destinos de la patria se están garantizando de ninguna manera, ¿no? Porque el marco legal desde el Congreso se le está dando para la perpetuidad a estos grupos de poder, y mucho más, ¿no? El tema de la violación mediante la impunidad de aquellos violadores, que ahorita se está aprobando en la Comisión de Justicia, que pronto llegará al Pleno. Prácticamente toda esta situación hace como empezamos, o sea, ya no existe un Estado de Derecho, una débil democracia con pobre defensa, menos del medio ambiente si no defendemos ni siquiera al ciudadano, porque no le garantizamos sus derechos humanos. Jaime, ya para cerrar realmente esta entrevista, yo quisiera dejarte en uso de la palabra para despedirnos de todos nuestros seguidores
y poder realmente seguir asumiendo nuestro compromiso de defender nuestra querida patria, nuestro querido Perú, ¿no? Tienes uso de la palabra, Jaime. Primero, permíteme agradecer por la invitación que me haces a tu programa, que es un encuentro también con la población, y saludarlos a todos ellos y hacernos un llamado todos, que creo que estamos en momentos críticos que hemos estado a lo largo de la historia, pero nos toca generacionalmente responder. Y eso es que tenemos que empezar a hacer política, y la política es la capacidad de cambiar los problemas. Y en ese sentido, aquí lo que tenemos que hacernos es organizarnos, unirnos, y para realmente transformar nuestro país. No creo que los cambios se vayan a hacer desde las altas estructuras del poder, sino que también va a ser el pueblo necesariamente el que va a plantear y hacer los grandes cambios que necesitamos. Necesitamos hacer una refundación de nuestro país, y eso pasa por hacer nuevos contratos, plantearnos nuevos esquemas, tanto en lo jurídico, en lo político y en lo social, y también fundamentalmente en lo económico. Así es que ahí tenemos grandes tareas que realizar en conjunto, y basta ya que solamente unos cuantos decidan por toda una población. Sí, bien, bueno, Jaime, agradecerte también por concurrir a este espacio. Bueno, yo quiero dirigirme a ustedes jóvenes, a la población en general, a ti, hermano estudiante, a ti, hermana, que día a día luchas por querer tener un mejor bienestar en tu hogar, que la tarea es de todos nosotros. Siempre yo les he dicho, ¿no? Por más que haya un presidente, un gobernador, no te va a solucionar el problema mientras tú no te comprometas con el futuro tuyo y de tu familia. ¿Y de qué manera es comprometernos? Justamente estar bien informados, saber responder y participar. Nunca dejemos de participar. Eso es lo más importante, y sobre todo, coincido con Jaime, hay que organizarnos. Solo no vamos a poder hacerlo. Hay que organizarnos y, sobre todo, no mirar, sino movilizarnos también nosotros para poder alcanzar lo que queremos, esa patria, un Perú que tanto tiene, un Perú que tiene mucha riqueza, con un pasado glorioso y prometedor en su futuro, pero como siempre yo suelo decir, lo que el país necesita son administradores de la riqueza, no de pobreza, porque ricos sí somos en recursos naturales, en patrimonios culturales y en muchos más, en nuestra gente, con ese cariño, con esa emoción que siempre no dejan de manifestar. Por ello, el compromiso de todos nosotros es justamente con la patria. Desde acá debo enviar un saludo a todos ustedes, y nos veremos en el próximo compartir de este medio de comunicación. Agradecerles a todos ustedes, y juntos trabajaremos por esa patria grande, juntos todos por el Perú. Hasta la próxima.